¿Qué pasa en la situación cuando un coyote lo cruza a los Estados Unidos y le dice, no se preocupe, al llegar a los Estados Unidos puedes trabajar para pagarme para atrás por llevarte, ¿verdad? ¿Qué pasa en esa situación cuando uno se tiene que poner a trabajar para el coyote que lo cruza? ¿Es posible arreglar, sí o no? De eso estamos hablando hoy, así es que por favor no se pierda este programa. Quiero empezar con recordarles que aquí solamente damos información general sobre inmigración. Si usted necesita algún asesoramiento legal, usted debe de consultar con un abogado de inmigración directamente. Yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente y yo me enfoco en la área de inmigración. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de inmigrantes. Es por eso que ahora yo me enfoco en los casos de VAWA, de Visa U y de la Visa T. Estos casos me encantan porque no solamente dan la visa, sino que también dan la residencia. Permiten también que la persona arregle dentro de los Estados Unidos sin tener que viajar fuera del país. Y sobre todo, permite que la persona que está arreglando también le ayude a arreglar a miembros de su familia. Simplemente por el hecho de que esas personas son familiares. No tienen ni que estar dentro de los Estados Unidos para arreglarles a ellos también. Por eso es que me encantan estas visas. Ahora, voy a seguir adelante con la pregunta de hoy. ¿Qué pasa en una situación donde usted tenía un acuerdo con un coyote que lo trajera aquí a los Estados Unidos? Quizás usted le pagó a esa persona una cantidad de dinero y le dijo al coyote, no se preocupe, me puede pagar el resto, ¿verdad? O me puede pagar el total cuando ya crucemos a los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces resulta que al cruzar a los Estados Unidos lo pone a trabajar el coyote y usted después de tiempo todavía está trabajando mucho más de lo que usted pensaba que tenía que trabajar. ¿Qué pasa en esa situación? Le quiero contar una historia de un cliente que sufrió un caso similar. Quiero que entiendan cómo esto ocurre en esta situación. Este cliente hizo un acuerdo, ¿verdad?, con un coyote en su país. Hizo el acuerdo de que le iba a pagar cierta cantidad de dinero y al cruzar a los Estados Unidos, el cliente iba a trabajar para el coyote él pensó, una semana, 2 semanas y luego iba a entonces seguir adelante y iba a poder ir con su familia que estaba ya aquí en los Estados Unidos. Entonces, el cliente tenía un pensamiento, ¿verdad? Él pensaba, ok, le estoy pagando aquí un poco de dinero, pero al cruzar voy a terminar de pagarle, voy a trabajar 1, 2, quizás 3 semanas para el coyote y en eso le regreso, le pago el resto y ya entonces puedo ir a reunirme con mi familia. Ese era el pensamiento del cliente. ¿Qué pasó? El coyote lo trajo aquí a los Estados Unidos. Ya estando dentro de los Estados Unidos, el coyote lo puso a trabajar. Este cliente se puso a trabajar en el field día tras día. Era lo mismo. Era levantarse tempranito de la mañana, 5 de la mañana, a trabajar en el field todo el día. Honestamente le daban muy poca comida. Siempre andaba con hambre, sufriendo también de sed, el calor, ¿verdad? Largas horas. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta que se bajaba el sol en la tarde. Entonces llegaba a casa y a dormir. Y lo tenían no viviendo en una casa, por decir, donde tenía su propio cuarto y propia cama, sino que viviendo en un lugar donde en el cuarto tenía que compartir el cuarto con varios otros hombres. Habían varios en el mismo cuarto. Tantos que no todos podían dormirse en la cama, sino que habían muchas personas en ese cuarto. Esto siguió adelante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Y cada semana que trabajaba, el cliente en particular no veía dinero, ¿verdad? Quizá le daban un poco de dinero para que se comprara una comida, pero no era suficiente para vivir. Entonces esto siguió, se pasaron 2 meses, se pasaron 3 meses y le preguntaba el cliente de nosotros, le preguntaba a su coyote, oye, ¿cuándo es que te voy a terminar de pagar? ¿Cuánto me falta para terminar de pagarte? Y el coyote lo único que le decía es, todavía te falta mucho, me debes mucho todavía, no has terminado de pagarme.
y el cliente se sintió con obligación de, ok, pues todavía le debo dinero, tengo que seguir adelante con trabajar. Para entonces seguir con la historia y no hacerla tan larga, el cliente trabajó para este coyote más de un año antes de que por fin el coyote decidió que ya era suficiente y el cliente entonces se pudo ir con su familia. Pero esto ocurrió por más de un año y durante ese tiempo el cliente no se sentía que se podía escapar, no se sentía que se podía escapar la situación, y aunque el coyote no le ponía la pistola en la cabeza, por decir, amenazándolo, les decía como quiera a todos los hombres que tenía allí trabajando igual que mi cliente, les decía que no se podían escapar, que no se podían ir a ningún lado, que porque inmigración los iba a agarrar y que los iba a deportar. Entonces los tenía, por decir, con miedo con inmigración, que si ellos escapaban o se trataban de ir, que inmigración los iba a agarrar, que ellos también les decía cosas como no puedes hablar con nadie que no esté en el grupo porque si hablas con alguien es muy posible de que te reporten a inmigración y que te vayan a entonces deportar, ¿verdad? Este coyote sabía lo que estaba haciendo, los tenía con miedo. De nuevo, nunca él les pegó, ¿verdad? Nunca los golpeó ni les pegó físicamente. Nunca les puso un cuchillo en verdad para amenazarlos. Nunca los amenazó con arma, sino que todo era control y los estaban manipulando, ¿verdad? Metiéndoles miedo que inmigración los iba a deportar. Este cliente, entonces, esto ocurrió hace muchos años, desde que se escapó. Entonces vino con nosotros y nunca había escuchado que había una opción. Este cliente vino porque había escuchado de la visa U. Entonces vino con nosotros para preguntar sobre la visa U. Y entonces, en contarnos su historia, nos dimos cuenta que el cliente cumplía con los 3 requisitos de la visa T. ¿Ok? El primer requisito es que lo obligaron a trabajar. ¿Ok? El segundo requisito es que el cliente no podía escaparse cuando estaba siendo obligado a trabajar, por lo mismo de que estaba bajo amenaza. Y las amenazas, como ya les conté, era de la deportación por inmigración. Y número 3, el tercer requisito es que el cliente, después de escapar esa situación, después de dejar ese coyote, nunca se regresó o nunca salió fuera de los Estados Unidos. Se ha quedado aquí dentro del país. Entonces, como el cliente cumplió con esos 3 requisitos, entonces calificó para la visa T y pudo aplicar para la visa T. Ok, esa es la forma que esto trabaja, como esto se ve en realidad, ¿verdad? Cuando uno es obligado a trabajar por el coyote. Y déjeme decirle que cuando estuvimos hablando con este cliente, al principio el cliente no tenía, por decir, cuando le pregunté, ¿verdad? Inicialmente que le pregunté, ¿alguna vez fuiste obligado a trabajar por alguien o forzado bajo algún tipo de amenaza trabajar para alguien? Este cliente lo primero que me dijo es, no, nadie nunca me han obligado a trabajar. Me dijo, gracias a Dios, nunca he sido forzado a trabajar. Ok. Fue hasta que cuando le empecé a preguntar sobre su venida aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cuánto tiempo se tardó en cruzar? Y cuando el cliente me dijo que se tardó un año, más de un año con el coyote, entonces eso me dio a mí a pensar, algo está mal. ¿Cómo es que se tardó un año, más de un año con el coyote en cruzar a los Estados Unidos? Entonces le pregunté más, le dije, ok, ¿cómo es que usted se tardó tanto tiempo con ese coyote? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón estuvo con él? Y es cuando me explicó entonces que es que no estuvo cruzando por más de un año, sino que después de cruzar, que se tardó unos días, entonces se quedó a trabajar y me explicó la situación. Como pueden ver, creo que hay muchas personas que no piensan que fueron forzados a trabajar. Hay muchas personas que no piensan que fueron obligados a trabajar. Entonces ellos mismos
por decir, ellos se dan el entendido, ¿verdad? Que no califican para este tipo de visa, porque en su mente, en su forma de pensar, nunca fueron forzados ni obligados a trabajar, porque ellos lo piensan como forzar como físicamente o obligar bajo amenaza de arma o algo. Y la realidad es que puede ser mucho más simple que eso. No es requerido que alguien los fuerce bajo amenaza, bajo esfuerzo físico, sino que los pueden estar amenazando y obligando a la persona que trabaje. Hay que entender que esto funciona de una forma mucho más simple, y por eso siempre le digo a personas, no se pongan a escuchar esta información y ustedes mismos pónganse a ponerse en una categoría de que yo califico o no califico. Por eso están los abogados de inmigración. Para eso estamos abogados de inmigración como yo, que se enfocan en estos casos, que saben cómo escuchar los hechos de la historia de la persona y poder determinar si la persona califica o no. De nuevo, creo que hay tantas personas que califican para la visa T en este tipo de situación, pero que en sus mentes la persona piensa, no, yo no califico porque es que no me forzaron físicamente, o es que nunca me pusieron una pistola en la cabeza, o es que nunca me hicieron daño. Y la verdad es que esas cosas no son necesarias para que uno califique. Por favor, si usted piensa que usted o alguien que usted conoce está en estas situaciones, dígales que nos manden la palabra visa, que es 4 letras, VISA, que manden la palabra a través de texto al 567-229-3380. Absolutamente gratis. Nosotros le mandamos un enlace para que contesten unas preguntas en una encuesta. Ya que contesten esas preguntas, entonces nosotros evaluamos esas respuestas y determinamos si la persona califica para la visa T o una de las visas en las que nosotros nos enfocamos. Todo esto es absolutamente gratis. Si la persona tiene una opción para poder calificar para una de estas visas, yo personalmente le voy a mandar más información a través de texto sobre estas opciones, y no le cuesta nada a la persona, ¿ok? No le cuesta ningún centavo. Por favor, no solamente escuche la información, sino que también averigüe si usted califica para una de estas visas. Y también recuerde que esta es la única forma es en arreglar que usted va a poder alcanzar a vivir aquí en los Estados Unidos ese sueño americano que usted tanto se merece. Por favor, no pierda todo ese sacrificio que usted ha hecho, el dejar todo atrás en su país de origen, y todo lo que usted ha trabajado tan duro aquí para venir a vivir una vida mejor, a darle un futuro mejor a su familia. No lo eche a perder. Por favor, recuerde que la única forma que va a poder usted vivir aquí tranquilamente, seguro, sin preocuparse de la deportación, es con arreglar. Escuche la información, por favor. Luego averigüe si usted califica. Y si califica para un proceso, siga adelante con ese proceso y arregle, porque es la única forma que usted va a poder alcanzar esos sueños que tanto se merece. Antes de dejarlos ir, quiero saludar a las personas que tenemos aquí viéndonos. Amner, saludos. Leslie, saludos. Alice, saludos. Dice, yo ayer llamé y quiero hablar con usted, pero no puede. Mire, Alice, la forma más rápida de comunicarse con nosotros es mandarnos la palabra visa a través de texto y luego contestar las preguntas en esa encuesta. Si usted no contesta las preguntas, si usted no nos manda la palabra visa a través de texto, honestamente va a ser muy difícil de comunicarse con nosotros. Pero si usted rapidito quiere comunicarse con nosotros, hay que primero mandarnos a través de texto la palabra visa. Entonces, cuando le llegue el enlace para tomar la encuesta, conteste las preguntas del enlace, de la encuesta, ¿ok? Para poder entonces saber cómo ayudarle. Si no hace esas cosas, no vamos a poder saber cómo ayudarle. Mario dice una pregunta. Dígame, Mario, aquí estoy. Dice aquí, mi esposa está pedida por su papá, es ciudadano. Ok, Mario, no sé qué es la pregunta. Alice, gracias. Ok, perfecto, gracias, Alice. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy escuchándome.
Le doy gracias en adelantado por compartir esta información, que hay tantas personas que la verdad no saben de las opciones que existen para poder arreglar. Todo el mundo sabe que uno, si tiene una esposa o un marido que es ciudadano, que lo puede pedir, o si tiene un hijo, un hermano, un padre que lo pueda pedir, pero la verdad que hay tantas personas que no saben que existen las opciones de VAWA, de Visa U y de Visa T. Estas opciones permiten que uno arregle sin que nadie los pida, ¿ok? So, por favor, averigüe si usted califica para una de estas opciones. Gracias a todos ustedes de nuevo. Gracias por compartir la información en adelantado. Y yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Hasta luego.